Compañeras, compañeros, a 45 años de esa masacre, de ese gobierno del PRI, contra estudiantes, contra obreros y contra el pueblo de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas sale a las calles. Hace 45 años, también en el sindicato, se llevaba a cabo una asamblea para que la organización decidiera la participación del SME en la marcha del 2 de octubre. Y la asamblea no se equivocó y aprobó salir a manifestarse y apoyar a los estudiantes y al pueblo de México. A 45 años, el Sindicato Mexicano de Electricistas está aquí presente, ¿verdad? Y quiero hacer un reconocimiento amplio porque este cartel que ustedes ven aquí, a 45 años de la masacre del 2 de octubre, no se olvida, ni perdón, ni olvido. Y lo usa nuestro compañero Boris con la cuadrilla que ellos traen. Un amplio reconocimiento a nuestros compañeros al ingenio para mostrar la presencia del SME en estas actividades. Y queremos señalar que a 4 años, casi 4 años del conflicto que inicia nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que ubicar el contexto, compañeros. Para todos nos debe de quedar muy claro que la lucha del SME inicia por defender nuestra autonomía sindical. Los sindicatos democráticos independientes como el nuestro, un objetivo central es que los dirigentes sean electos a través del voto directo y secreto y a través de sus bases. Que no el patrón, o en este caso el gobierno, te quiera imponer representantes. ¿Qué fue lo que inició en el 2009, compañeros? La intervención del Estado para imponer a una dirigencia sindical con la cual ya habían tenido acuerdos desde la presidencia de la República. ¿Cuánto dinero invirtieron para comprar conciencias en el sindicato de jubilados, de trabajadores? ¿Cómo intervino el Estado en una decisión que solamente nos correspondía a los trabajadores en esa elección en 2009? ¿En qué momento se da esa elección, compañeros? Cuando íbamos muy avanzados para rescatar a nuestra empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Hay que recordar que fue gracias a las propuestas del sindicato que planteamos cómo rescatar a Luz y Fuerza, que la tenían secuestrada los administradores. Desde la dirección de Luz y Fuerza tenían el control de los servicios de cuentas especiales. O ya se nos olvidó que la Torre Mayor no pagaba la luz, el periódico Reforma, los propios pinos, cuánto dinero se perdía por el control de cuentas especiales, y ahí va a parar la productividad de todos nosotros como trabajadores. No empezamos a ponerle el dedo y en menos de un año logramos meterle a las finanzas de Luz y Fuerza más de 3,000 millones de pesos. En los periódicos que no pagaban no les fuimos a cortar. No empezamos a hacer un blindaje de la red de distribución para disminuir las pérdidas de electricidad. Planteamos nosotros la necesidad de reestructurar y modernizar a Luz y Fuerza. No, en el área comercial empezó a aumentar la cobranza. Ese convenio de productividad donde las telecomunicaciones, como la fibra óptica, era para poder dar servicio de voz, datos, imagen, servicio a internet a la gente de la sociedad de la información. Ahí están los datos oficiales del 2009. Todos los indicadores de productividad cumplidos al 93% en un solo año. Por eso se metieron a romper la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas. La decisión de Felipe Calderón no fue una decisión solamente de una persona, fue una decisión de Estado, compañeros. Y cuando decimos de Estado, es que fue una decisión desde el Ejecutivo, desde el Legislativo,
desde el poder judicial, de la oligarquía que hoy gobierna este país, porque no quieren empresas públicas y del Estado, sino quieren la privatización. Había que resistir entonces para demostrar que esa decisión equivocada era el camino para privatizar el petróleo, para privatizar la electricidad. ¿Y hoy qué nos pueden decir cuando han mandado una iniciativa los que salieron 12 años del gobierno? Los priistas, y regresan. ¿Pero a qué regresan? Por lo que queda del país. A eso regresaron. Se fueron 12 años, o más bien nunca se han ido, porque han estado gobernando panistas y priistas y algún despistado del PRD. Eso ubiquemos, compañeros. Cuando fuimos al Congreso de la Unión a que se presentara la controversia constitucional, ¿qué hicieron los diputados? Nombraron una comisión. ¿Quién era el presidente de la comisión para la controversia? Alfonso Navarrete Prida. Hicieron la controversia, no la pasaron a firmas, se quedó por ahí y al final dijeron no se alcanzaron las firmas. Les dieron línea a todos los diputados a no firmar la controversia constitucional, a permitir que el Ejecutivo les usurpara sus funciones. Son los únicos facultados en legislar en materia de energía eléctrica. Y entonces, ¿por qué permitieron que Felipe Calderón tomara una decisión de acabar con una empresa pública que no es dueño Felipe Calderón y el gobierno? Es del pueblo de México. Y despedir a 44,000 trabajadores. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que de un día para otro echen a la calle 44,000 trabajadores. El único antecedente de esta semana es en Estados Unidos. Decisión de dos partidos que no se ponen de acuerdo sobre los manejos de los recursos públicos y le dicen a 800,000 trabajadores al servicio del Estado, regrésense a su casa sin salario. Hoy tenemos que ubicar entonces que los partidos políticos se ponen de acuerdo, pero todos están por acabar con los derechos de los trabajadores, camaradas. En el Senado fue lo mismo. Ahí estaba coordinando en aquella ocasión Carlos Navarrete, del PRD. Fuimos a verlo para que se presentara la controversia constitucional. ¿Y qué dijo? No, el Senado no es para esas cosas. El Senado está viendo algo más importante para el país. Y cuando fuimos al Poder Judicial a echar para atrás el decreto con un amparo, es increíble que los ministros de la Corte hayan validado la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza, que hoy sabemos que no fue la Policía Federal, fue el Ejército, fue la Marina, todos ellos disfrazados de policías federales en un golpe de Estado a un sindicato democrático independiente. Y luego salieron las televisoras, porque así gobiernan, con medios de televisión, todos los días replicando las mismas mentiras, criminalizando la protesta social. ¿Qué dijo Loret de Mola? En el 2009, Joaquín López Dóriga, el Milenio, el Ciro Gómez Leiva, todos esos medios de derecha, ¿qué dijeron? Que con esa medida el país iba a salir adelante, que se iba a ahorrar muchísimo dinero, que se iban a generar miles y miles de empleo, que iba a bajar la tarifa eléctrica, que iba a mejorar el servicio, y culparon a los electricistas que el contrato colectivo era culpa de la crisis económica por la cual atravesaba, según ellos,
luz y fuerza del centro. ¿Cuáles empleos se crearon, camaradas? ¿Mejoró el servicio? ¿Bajaron las tarifas? ¿Cuál ahorro? ¿Cuál crecimiento económico? Si hoy ya reconocen que estamos en recesión, pero es una receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y así aprobaron la reforma laboral para acabar con los derechos de todos los trabajadores, primero con los de condiciones generales de trabajo y después van con los contratos colectivos de trabajo, para crear condiciones distintas, regímenes distintos de trabajo, como lo que acaban de hacer en contra de los maestros. ¿Qué han dicho de los maestros? Han culpado a los maestros, dicen, de la calidad de la educación, cuando ellos no lo invierten, cuando ellos son los responsables de las políticas públicas, los que gobiernan. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es privatizar la educación pública, camaradas. Primero va por la educación básica, y sería la básica. Por un lado te cuentan que es para que nuestros hijos salgan adelante, que tengan mejor calidad. Pero a los que estudian en las universidades privadas no saben ni las capitales de los estados y nos lo pasan todos los días. Criminalizan la protesta de los maestros, responsabilizan a los maestros, pero el fondo es que empiecen a privatizar la educación para que estén floreciendo más escuelas privadas, principalmente las escuelas de la iglesia, para que todos los días tengan un horario de catecismo en la escuela pública y hacer una sociedad conservadora como estaba antes de las leyes de reforma, para que en el país, si pasa una u otra cosa, todos digan es que fue gracias a Dios, es que Dios dijo que fuéramos pobres y ellos multimillonarios, es que Dios dijo que hubiera esta masacre. Hacer una sociedad conservadora, eso queremos, compañeros. Y les implantan, les impone un régimen distinto a los maestros. Por eso salen de las calles y nos da mucho gusto que salgan los maestros a las calles, compañeros, que salgan a defender sus derechos. Y los maestros ya estudiaron, tienen un título, saben de dónde viene el artículo 3 de la Constitución, saben que fue a través de un proceso revolucionario que se alcanza la educación laica, gratuita y obligatoria. Saben dónde están establecidos los derechos de los trabajadores en el 123 de la Constitución, que también es triunfo de la revolución. Imagínense si no salieran los maestros a defender, entonces ¿cómo nos van a educar a nuestros hijos? En lugar de historia, ¿qué? Inglés o computación, y para de contar. Y el civismo y la historia y las ciencias sociales, ¿dónde las dejamos? Por eso nuestro reconocimiento y solidaridad a los maestros que con mucha dignidad están luchando y están aquí haciéndose presentes en la Ciudad de México. Aquí y ahora con la coordinadora. Aquí y ahora con la coordinadora. Aquí y ahora con la coordinadora. ¡Duro, compañero! Entonces, para todos nos debe de quedar claro, compañeros electricistas, fue una decisión de Estado en contra del SME. La Suprema Corte avala tal decreto. Les ganamos con la resistencia. El Tribunal Colegial, el 13 de septiembre del año pasado, nos ampara y protege los 3 magistrados. Había sido una votación de 2-1. Fueron los 3 que dijeron, no fue causa de fuerza mayor ni caso fortuito, porque las decisiones de un presidente no pueden ser fortuitas. Y el presidente dijo que era por problemas económicos, entonces debió de haber demandado un conflicto de naturaleza económica. Dice, por tanto,
se les ampara y protege a los trabajadores. Y si existe la materia de trabajo, entonces se prorroga la relación laboral. Y si ya no está Luz y Fuerza, está CFE, CFE es patrón sustituto de los trabajadores. Esa sentencia reivindicaba al Poder Judicial en este país. ¿Y qué hicieron los ministros? Revocar. No hay antecedentes tampoco en el país ni en el mundo que la máxima casa de justicia de un país toque en 3 ocasiones el mismo caso. Y entonces la Suprema Corte, los ministros, ¿qué dijeron? No es que sí se configura el caso fortuito y la causa de fuerza mayor. Dice, porque Luz y Fuerza era un organismo autónomo. Y aquí estaba. Y llegó algo de afuera y acabó con esto. Y fue fortuito. Dice que el presidente no puede ser patrón sustituto de todos los trabajadores. ¿Quién demanda al presidente que sea nuestro patrón? Estamos en el 123, en el apartado A. Y ahí se configura la sustitución patronal. Somos un sindicato de industria. Esas son las contradicciones jurídicas de este gobierno, de este y el anterior. Pero entonces tenemos que ubicar que hay un desvío de poder, camaradas. Que esos 3 poderes que se dicen autónomos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, hoy obedecen a los intereses de los organismos financieros internacionales, a los intereses de la gente del dinero. Y ya le acaban de dar el amparo al Bester Gordillo. Sacaron de la cárcel a Caro Quintero, a la hermana de Salinas de Gortari, la francesa Florence Cassé, y a 44,000 trabajadores. No hay justicia para los millones o los miles de maestros. No hay diálogo, te dicen, no vamos a echar para atrás la reforma. Y va con todo, y sales, y policías por todos lados, y la criminalización de los maestros. Pero ¿qué dicen los maestros? Vamos a seguir en la lucha. Nosotros celebramos que los maestros se levanten en todo el país, porque los electricistas hemos aguantado 4 años, y hoy maestros y electricistas y el pueblo unido vamos a poder recuperar nuestras instituciones que hoy están secuestradas, camaradas. Sí, podemos decir lo que dijo, pero hay que ubicar el momento y construir. Es importante la unidad, es importante la solidaridad, pero es más importante también la lucha, compañeros. Entonces continuemos en la lucha. Hay una mesa de negociación, pero también el gobierno observa los movimientos. Si hay más participación de electricistas, fluirán las propuestas. Y hoy celebramos que temprano hay electricistas en la Torre de Pemex, hay electricistas en el Seguro Social, hay electricistas en la UNAM, en la UAM, en la UACM, hay electricistas en el metro, en los tranvías, agitando y levantando la conciencia de millones de mexicanos, camaradas. Esa es la coyuntura que hay que aprovechar. Hoy los jóvenes estudiantes empiezan ya a entender el proceso de implementación de este paquete de reformas. Saben los jóvenes que después de esta reforma que plantearon, educativa, que no es educativa, que es administrativa y laboral, para privatizar la educación básica, van a seguir con la educación media y superior. Ese es el objetivo, privatizar toda la educación pública, privatizar el petróleo y la electricidad. Por eso estos señores que están aquí, los que trabajan en CFE, es una vergüenza que los han utilizado como esclavos y agachados de la cabeza para permitir la entrada de las multinacionales de electricidad que los están corriendo con la mano en la cintura. Hoy no salgan y levanten la voz por defender el patrimonio de todos los mexicanos. Hacen alarde de la CFE como una empresa de clase mundial. Hacen alarde a los funcionarios
de que está electrificado todo el país, el 95% dicen y que va muy bien. Y no dice nada cuando está la amenaza de quitarle de la Constitución política la generación de electricidad, para quitarle la distribución, para quitarle el abastecimiento, para quitarle la explotación de los recursos naturales, para quitarle el artículo 28, área estratégica. ¿Por qué no dicen nada esto? ¿O son cómplices? Mañana estarán en la calle despedidos. Cuando las multinacionales han traído bienestar a nuestro país, nunca. Dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya la historia la vivimos en el país. Nos echaron para afuera las multinacionales del sector petrolero con esa gesta histórica de 1938. No con recursos del pueblo de México se pagaron las inversiones que tenían las Exxon, las Shell, las Halliburton y se fueron del país. No en 1960 se fueron también las multinacionales inglesas, canadienses y estadounidenses del país y se recuperaron dos sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de nuestra patria. ¿Por qué no dice nada ellos? ¿Por qué no dice nada César Augusto Santiago, que es director jurídico de CFE? Porque están coludidos con ellos mismos. A eso, el día de ayer, revisaba yo el informe de la CFE del 2006 al 2012. Un informe amplio, importante, de todo el avance del marco jurídico. Y llegó Francisco Rojo, César Augusto Santiago, y en la primera Junta de Gobierno de febrero de este año, en solamente 4 hojas, dijeron que CFE estaba quebrado. Son especialistas para eso. Hay que recordar que Francisco Rojas y César Augusto Santiago llegaron con Salinas a la administración de Pemex. Los dos fueron director y director adjunto. Y lo primero que hicieron fue contratar a una multinacional para poder reestructurar administrativamente a Petróleos Mexicanos, y hacer la empresa corporativa. Entonces estos son los que han venido impulsando todo este tema de reformas contrarias a los intereses de la nación. Por eso a casi 4 años del conflicto de los electricistas, compañeros, tenemos que ubicar perfectamente y a todos que nos quede muy claro que el objetivo del gobierno de ese golpe de Estado era para acabar con el Sindicato Democrático Independiente que va a cumplir 99 años en este país. Es para entregar la industria eléctrica y petrolera a las multinacionales. La fibra óptica, hoy con la ley de telecomunicaciones, le dan abierto completo al 100% a las televisoras de Estados Unidos para utilizar toda nuestra red de fibra óptica y las redes de distribución, para que todos los días estemos viendo los programas de Estados Unidos, que hagan una colonia de nuestro país por sus programas de allá, pero ocupando la red que fue construida con recursos del erario público. Ya están metidos todos estos. Esa es la globalización de las clases, la clase económica, con empresarios, con funcionarios que el día de hoy están en el gobierno, mañana están con las multinacionales. Si no vean al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, era director de la empresa OHL, la que construyó el segundo piso del periférico, la que construyó el Arco Norte, el circuito mexiquense, y son los negocios, hoy están allá, mañana están de gobierno, terminan de gobierno y se van de funcionarios, como Georgina Kessel, hoy es funcionaria de Iberdrola, o como el mismo director de Pemex, el que salió Suárez Coppel, hoy es funcionario de una multinacional de servicios tecnológicos.
enfrentando. Pero a ellos no les importa, compañeros, toda la gama de protestas en todo el país. Van a continuar. Ya lo dijo David Penchina, el presidente de la Comisión de Energía del Senado. Dice, no importa correr el costo político, pero vamos a aprobar la reforma energética, vamos a modificar la Constitución. Ya lo dijeron, no les importa las acciones contundentes que ha hecho la coordinadora. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No vamos a dar marcha atrás. Ahí les planteamos una mesa para dialogar. Y si no queremos dialogar, queremos que escuchen las demandas y que resuelvan nuestras demandas. Para eso son gobiernos. Pero entonces tenemos que articular en todo el territorio nacional. Hoy tenemos que reconocernos que a casi 4 años tenemos una alianza permanente y estratégica con los usuarios. Ya no pagan la luz en la zona centro 3 millones de usuarios y están en solidaridad con el sindicato mexicano de electricistas. Desobediencia civil y pacífica en todo el territorio nacional. Por eso, compañeros, en estos días es importante el activismo. Se viene el 11 de octubre. ¿Qué hacer? ¿Nos encerramos en nuestro sindicato o recorremos todas nuestras horas? Y planteamos el 11 de octubre con otras organizaciones solidarias ir a mostrar la fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se fueron unos, pero llegaron miles de mexicanos solidarios con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No estamos solos, compañeros. Mañana se constituye un Frente Nacional de lucha. Será a las 9 de la mañana aquí en el Expo Reforma para poder constituir un frente muy amplio de fuerzas políticas y sociales por defender el petróleo, por defender la electricidad, porque se reviertan las reformas estructurales y se resuelvan los conflictos emblemáticos como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A eso lo llamamos, al activismo permanente, a la lucha constante, a la unidad en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la lucha de resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan los maestros democráticos! ¡Viva!